Me llamo Roberto Méndez. Tengo 67 años y hay un momento que jamás olvidaré. Cuando mi hija Carolina me miró directo a los ojos un domingo cualquiera por la tarde y me dijo las palabras que lo cambiarían todo. Papá, ya no quiero que formes parte de mi vida. Estoy agotada de tus opiniones, de tus historias, de todo. Necesito que te alejes y no regreses. Lo que ella no imaginaba en ese instante, mientras me partía el corazón con su frialdad, es que sus palabras no me iban a destruir como esperaba. Al contrario, me dieron la claridad que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. Esa misma noche, mientras ella descansaba sin remordimiento alguno, yo ya estaba diseñando mi plan: desaparecer completamente de su mundo. Esta es mi historia, la historia de cómo un padre puede llegar a un punto donde lo único que le queda es alejarse para salvarse a sí mismo. El principio del fin todo empezó 9 meses antes, cuando mi esposa Mariana falleció, tras una batalla de 2 años contra una enfermedad terrible. Yo había dejado mi trabajo como administrador para cuidarla día y noche. Mariana fue mi compañera durante 40 años, la madre de mis hijos. Cuando murió, mi mundo se derrumbó. Carolina, mi hija de 37 años, y su hermano, Mateo, de 34, al principio parecieron comprensivos. «Papá, entendemos que es duro», me decía Carolina. «Te vamos a ayudar a salir de esto». Los primeros meses fueron un infierno de soledad. Me levantaba cada día esperando ver a Mariana en la cocina, y cada día tenía que aceptar de nuevo que ya no estaba. Carolina venía a visitarme 2 veces por semana al principio. Traía comida, se sentaba conmigo, me preguntaba cómo estaba, pero yo notaba algo en su mirada: impaciencia, como si estuviera cumpliendo una obligación en lugar de acompañar a su padre. Un día me dijo: «Papá, creo que deberías ver a un psicólogo. Llevas 4 meses llorando por mamá y ya es momento de avanzar». 4 meses llorando por la mujer que había sido mi vida durante 4 décadas, y mi hija ya pensaba que era demasiado. «Carolina», le respondí, «tu madre no era una mascota que se puede reemplazar. Era mi compañera de vida». «Ya lo sé, papá, pero la vida continúa y tú te estás quedando atrapado en el pasado». Atrapado en el pasado. Esas fueron sus palabras exactas para describir mi dolor. Al despertar seguí su consejo y empecé a ver a una psicóloga llamada Patricia Ramos, una profesional de unos 52 años con una calidez genuina. «Roberto», me dijo en nuestra primera sesión, «el duelo no tiene fecha de vencimiento. Cada persona procesa la pérdida a su ritmo. Y 40 años de matrimonio no se superan en 4 meses. Patricia me ayudó enormemente. Me enseñó que mi dolor era válido, que no tenía que apurarme. Pero lo más importante fue cuando me hizo ver algo que había estado negando: mi relación con mis hijos, especialmente con Carolina, no era lo que yo creía. «Roberto», me preguntó Patricia durante una sesión, «me hablas mucho de cómo cuidaste a Mariana durante su enfermedad, pero poco de cómo te acompañaron tus hijos en ese proceso. Ellos estuvieron ahí para ti». La pregunta me incomodó porque me obligó a enfrentar la verdad. Durante los 2 años de enfermedad de Mariana, Carolina apareció ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con excusas. «Papá, tengo demasiado trabajo. Los niños tienen exámenes. Mi esposo está pasando por problemas en su trabajo». Siempre había una razón por la que no podía quedarse más de 1 hora. Mateo fue peor. Vivía en otra ciudad y venía tal vez 1 vez al mes. Cuando Mariana estaba en sus últimos días, le pedí que viniera a despedirse y me dijo que era demasiado difícil para él verla así.
Yo había cargado solo con todo el peso del cuidado de mi esposa moribunda, y ahora que estaba procesando mi duelo, mi hija me decía que ya era suficiente. Las señales empecé a notar patrones que había ignorado durante años. Carolina siempre había sido exigente y poco empática, pero yo justificaba su comportamiento diciéndome que estaba ocupada. Era madre de 2 hijos, Sebastián de 13 y Valentina de 10, y estaba casada con Andrés, un ingeniero exitoso pero frío como el hielo. La forma en que Carolina me hablaba, como si fuera una molestia. La manera en que cortaba mis historias cuando intentaba contarle algo. La impaciencia en su voz cuando mencionaba a su madre. Un día, cuando estaba compartiendo un recuerdo hermoso de Mariana, Carolina me interrumpió. «Papá, ya basta con las historias de mamá. Está muerta y tienes que aceptarlo y seguir adelante». El tono que usó fue tan duro, tan cruel, que me quedé sin palabras. Fue después de ese comentario que hablé seriamente con Patricia sobre lo que realmente estaba pasando. «Me parece», me dijo después de escuchar varios ejemplos, «que tu hija está más preocupada por su comodidad emocional que por tu bienestar». La cena que lo cambió. Todo el punto de quiebre llegó durante una cena familiar en casa de Carolina. Era un sábado por la noche y ella había invitado también a Mateo. Yo llegué con ganas de pasar una noche agradable, de contarles que estaba mejorando poco a poco. Todo iba bien hasta el postre, cuando cometí el error de mencionar que había encontrado unas cartas que Mariana me había escrito cuando éramos novios. «¡Qué lindo, papá!», dijo Mateo. «¿Qué decían?». Empecé a contarles sobre una carta donde Mariana hablaba de sus sueños para el futuro, de los hijos que quería tener, de la vida que quería construir conmigo. Era una historia hermosa, pero no pude terminarla porque Carolina me interrumpió con violencia. «¡Basta, papá! Ya está. No queremos escuchar más historias sobre mamá. ¿Entiendes? Está muerta. Y tú nos estás arruinando todas las cenas con tus historias deprimentes». El silencio fue absoluto. Mateo me miró incómodo. Andrés estudió su plato. Los niños se quedaron congelados. «Carolina», le dije con la voz quebrada, «solo estaba compartiendo un recuerdo hermoso de tu madre». «No me importa que sea hermoso. Me importa que no podamos tener una cena normal sin que tú la conviertas en una sesión de terapia sobre mamá». «No estoy convirtiendo nada en terapia. Solo quería compartir algo que me hizo feliz». «Bueno, pues a nosotros nos hace infelices. Estamos tratando de vivir nuestras vidas y tú constantemente nos arrastras al pasado». Mateo trató de mediar, pero Carolina continuó. «Estoy siendo realista. Papá necesita entender que el mundo no gira alrededor de su dolor». Me levanté de la mesa sin decir palabra. «¿A dónde vas?», preguntó Mateo. «A casa. Parece que mi dolor es muy contagioso para estar aquí». «Papá, estás dramatizando todo», me gritó Carolina. «Dramatizando. Según mi hija, extrañar a mi esposa muerta era dramatizar». El descubrimiento decidí hacer un experimento. Durante 2 semanas no la llamé ni la visité. Quería ver si se daría cuenta de mi ausencia, si me extrañaría, si se preocuparía. Al final de las 2 semanas, mi teléfono no había sonado ni una vez. Cuando finalmente la llamé, su respuesta fue reveladora. «Ah, hola papá. Pensé que estabas disfrutando de tu espacio». No se había preocupado por mi bienestar, no había extrañado mi compañía. Pero lo peor estaba por venir. Un domingo decidí pasar por su casa sin avisar. Tenía unos dulces para los niños. Cuando llegué, escuché voces en el jardín.
Era Carolina hablando por teléfono. No quise interrumpir, pero lo que escuché me congeló la sangre. No, no puedo ir el próximo fin de semana. Tengo que lidiar con mi padre otra vez. Está en plena crisis o algo así. Desde que murió mamá, está insoportable. Pausa. Sí, lo sé. Es agotador. No para de llorar y de hablar de mamá como si hubiera muerto ayer. Otra pausa. Honestamente, a veces pienso que sería más fácil si él también se muriera. Al menos así, no tendría que seguir lidiando con su drama constante. Risa. Ya sé que suena horrible, pero en serio, es como tener un hijo de 67 años que no para de quejarse. Me quedé paralizado. Mi hija acababa de decir que sería más fácil si yo me muriera. El problema, continuó, es que no puedo mandarlo al diablo, porque después Mateo me va a decir que soy mala hija. Pero honestamente ya no soporto más sus visitas deprimentes. No pude escuchar más. Di media vuelta y caminé hacia mi auto con las piernas temblando. La confrontación, llamé a Patricia de emergencia. «Patricia», le dije, «escuché a mi hija decir que sería más fácil si yo me muriera». Le conté toda la conversación. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. «Roberto, lo que me estás contando es abuso emocional. ¿No estoy exagerando? No. Lo que describes no es solo falta de empatía, es crueldad deliberada. Y el hecho de que desee tu muerte para evitar la inconveniencia de tu dolor es profundamente perturbador». Durante esa sesión, Patricia me ayudó a ver que lo que estaba viviendo era un patrón de abuso que probablemente había existido durante años. «Roberto, tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Si Carolina no puede o no quiere darte ese trato básico, tal vez sea hora de considerar alejarte de esa relación». La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo me intrigaba. ¿Cómo sería mi vida sin la constante ansiedad de cada interacción con ella? Por primera vez en meses, esa imagen me daba paz. La verdad al descubierto, decidí confrontarla directamente. El siguiente domingo fui a su casa temprano. Andrés había salido con los niños, así que estaríamos solos. «Hola, papá», me dijo con esa sonrisa forzada. «¿Qué te trae por acá?» «Carolina, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con honestidad total». La sonrisa desapareció. «¿Qué quieres saber?» «Quiero saber si realmente me quieres o si solo me toleras porque soy tu padre». Se quedó callada. En ese silencio vi la verdad en sus ojos. «Papá, ¿qué tipo de pregunta es esa?» «Es la pregunta más importante que te voy a hacer en mi vida. Quiero una respuesta honesta». Se sentó y se pasó las manos por el pelo. Podía ver que estaba luchando internamente. Finalmente, para mi sorpresa, eligió la honestidad. «Papá», me dijo sin mirarme, «la verdad es que desde que murió mamá te has vuelto muy difícil de querer». Las palabras me golpearon, pero sentí algo parecido al alivio. Finalmente estábamos siendo honestos. ¿Por qué? Porque estás constantemente triste. Porque siempre hablas de mamá. Porque cada vez que venimos a verte, terminamos todos deprimidos por tu energía negativa. Carolina, perdí a mi esposa de 40 años hace 9 meses. ¿Te parece extraño que esté triste? No es extraño que estés triste, pero es extraño que esperes que todos vivamos en tu tristeza contigo. Tengo mi propia vida, mis propios hijos, mis propias responsabilidades. No puedo estar constantemente preocupándome por ti. Nunca te pedí que vivieras en mi tristeza. Solo te pedí comprensión. Y yo te la di, papá. Durante meses te la di. Pero ya no puedo más. Necesito que entiendas que tengo límites. Me quedé mirándola, viendo realmente a mi hija por primera vez.
No era la niña que había criado. No era la hija que había imaginado tener. Era una mujer que me veía como una carga, como un problema a resolver. «Está bien», le dije finalmente. «Entiendo perfectamente, ¿sí?», preguntó, sorprendida por mi tono calmado. «Sí, entiendo que soy una molestia en tu vida, que mi dolor te incomoda, que preferirías que yo no existiera». «Papá, no dije eso». No con esas palabras exactas, pero lo escuché claramente cuando hablabas por teléfono. Su rostro palideció. «¿Escuchaste eso?» «Sí, Carolina. Escuché todo. Escuché que sería más fácil si yo me muriera. Escuché que soy como un hijo de 67 años quejándose. Escuché exactamente lo que piensas de mí». Se quedó en silencio, atrapada. «No era para tanto, papá. Estaba desahogándome con una amiga». «No era para tanto», repetí. «Desear la muerte de tu padre no era para tanto». «No lo decía en serio». «No, pues sonaba bastante serio. Sonaba como algo que habías pensado muchas veces». Carolina se cubrió el rostro con las manos, pero no lloró, no se disculpó. Solo se quedó ahí, probablemente calculando cómo manejar la situación. La decisión me levanté para irme. «Papá, espera». Me detuve. «Mira, tal vez fui demasiado dura, pero tienes que entender que es difícil para mí también. Perdí a mi madre. Sí, perdiste a tu madre. Pero yo perdí a mi esposa. Y en lugar de apoyarnos mutuamente, tú decidiste que mi dolor tenía fecha de vencimiento. No es eso. Es exactamente eso, Carolina. Y está bien, realmente está bien, porque ahora entiendo algo muy claro. Tú no me necesitas en tu vida y yo no necesito este maltrato en la mía». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que te voy a dar exactamente lo que quieres. Voy a desaparecer de tu vida». «Papá, no seas dramático». «No estoy siendo dramático. Estoy siendo realista. Dijiste que querías que me fuera y no volviera nunca más. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». No lo decía en serio cuando dije eso. Sí lo decías. ¿Y sabes qué, Carolina? Me hiciste un favor. Me mostraste que estoy perdiendo mi tiempo tratando de mantener una relación con alguien que no me quiere. El nuevo comienzo esa fue la última vez que hablé con Carolina como mi hija. Al día siguiente, con la ayuda de Patricia y de un abogado, empecé a reorganizar mi vida. Cambié mi testamento, removiendo a Carolina como beneficiaria. Contacté a mis amigos cercanos y les expliqué la situación. Hablé con Mateo, quien, aunque sorprendido, admitió que había notado el comportamiento de Carolina. Durante las siguientes semanas, Carolina llamó varias veces, al principio con indignación, exigiendo saber por qué no contestaba, luego con intentos de reconciliación superficial, finalmente con amenazas de no dejarme ver a mis nietos. Cada llamada la envié directamente al buzón de voz. Vendí mi casa, la casa donde había vivido con Mariana, y me mudé a un departamento más pequeño en otra parte de la ciudad. Un lugar sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas del pasado. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para viudos. Conocí a personas que realmente entendían mi dolor, que no me juzgaban por llorar a mi esposa, que no me ponían plazos para superarlo. Retomé mi pasión por la fotografía, algo que había abandonado durante años. Comencé a viajar, algo que Mariana y yo siempre habíamos planeado hacer, pero nunca tuvimos tiempo. Y lo más importante, empecé a sanar de verdad, en mis propios términos, sin la presión de complacer a una hija que nunca me valoró. El cierre 6, meses después de mi última conversación con Carolina, recibí una carta de ella. Había pasado por mi antigua casa y los nuevos dueños le habían dado mi nueva dirección.
La carta decía: «Papá, sé que estás enojado conmigo. Sé que dije cosas horribles, pero los niños te extrañan. Yo te extraño. Por favor, podemos hablar. Podemos arreglar esto. Eres mi padre y te necesito en mi vida». Leí la carta 3 veces. Busqué entre las líneas alguna disculpa real, algún reconocimiento genuino de su comportamiento, alguna muestra de que realmente entendía el daño que había causado. No encontré nada de eso. Solo encontré lo que siempre había estado ahí. Carolina necesitándome para algo. Carolina queriendo que yo regresara a cumplir mi función en su vida. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No la respondí, no porque quisiera castigarla, no porque quisiera venganza, sino porque finalmente había aprendido algo fundamental. El amor no es suficiente razón para aceptar el maltrato, ni siquiera el amor entre padres e hijos. El final de mi historia hoy, a mis 68 años, vivo una vida tranquila y satisfactoria. Tengo amigos que me valoran. Tengo actividades que disfruto. Tengo paz mental que no había tenido en años. Extraño a mis nietos. Por supuesto. ¿Extraño la idea de tener una familia unida? Sí. Pero lo que no extraño es sentirme invisible, no valorado, maltratado. A veces la gente me pregunta si algún día perdonaré a Carolina. Y mi respuesta es siempre la misma. Ya la perdoné. Perdonarla fue necesario para mi propia paz mental. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar a una relación tóxica. Carolina tomó sus decisiones. Eligió el desprecio sobre la compasión. Eligió su comodidad sobre mi bienestar. Y yo simplemente respeté sus deseos al alejarme. Porque a veces la única forma de ganar es dejando de jugar el juego. Y a veces el acto más valiente que un padre puede hacer es reconocer cuando es momento de soltar, de dejarse ir, de elegirse a sí mismo. Esta fue mi historia. La historia de cómo un padre aprendió que el amor propio es más importante que cualquier vínculo familiar que te destruya. Y si estás escuchando esto y reconoces algo de tu propia historia, quiero que sepas esto. Está bien alejarte. Está bien protegerte. Está bien elegirte a ti mismo. Porque al final del día, la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida eres tú. Y mereces tratarte con el amor y el respeto que nunca debiste mendigar de nadie.